Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, ya que estamos aprendiendo cada día más y más de la palabra de Dios. Muchos de los que conocen y empiezan a leer la Biblia se preguntan cómo aprender y aplicar la Biblia a la vida. Es algo que todo el creyente, todo aquel que quiere conocer más de Cristo, debe saber. Hemos estado conociendo la palabra de Dios. Es un gran misterio, es algo increíble, es sumamente extraordinario. Cambia al sencillo, hace más sabio al hombre y también hace increíbles maravillas en la humanidad. Hoy vamos a ver una lección y vamos a comparar estas 5 cualidades con los 5 dedos de la mano. Porque si usted sostiene las cosas con un solo dedo no puede, debe sostenerlo con los 5 dedos. Así puede sujetar bien el objeto. El primero que vamos a ver es oír la palabra de Dios. Es increíble que la Biblia habla mucho de oír antes de leer, antes de aprender, antes de meditar, es escuchar. Jesús lo dijo muchas veces en el Evangelio de Mateo y de Marcos: el que tiene oído para oír, oiga. En Apocalipsis también nos dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Jesús, cuando acabó de hablar en el Sermón del Monte, dijo que todas esas palabras la compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Porque uno escuchó e hizo, y otro escuchó y no dijo. En ambas golpearon los vientos, soplaron, dieron lluvia, pero se cayó la casa donde construyó en la arena, y donde construyó en la roca quedó firme. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Con qué clase de corazón oirá y usará la palabra? Lucas capítulo 8 versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Usted debe tener un corazón bueno y honesto, un corazón alerta y cauto, un corazón abierto y un corazón explorador e investigador. Muchas personas escuchan, pero lo echan todo en saco roto. Muchas personas escuchan y queda sembrada la palabra. La parábola del sembrador también nos dice que muchos escucharon, pero vinieron las aves y no cayó en buena tierra. Otro cayó en piedras, pero cayó en buena tierra y fue cuando dio fruto. Hay 2 ejemplos en la Biblia en donde algunos tomaron la palabra para escudriñarla y otros nada más la dejaron así. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y Hechos capítulo 17 versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda rectitud, escudriñando cada día más las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Con qué actitud toma usted la palabra de Dios? ¿Con qué actitud usted hace las cosas? La mayoría de los cristianos oyen la palabra que se predica cada 8 días o cada mitad de semana o el día que usted va a la iglesia, pero muy pocos reconocen esos beneficios. Muy pocos la conservan. Para retener lo que se escucha, usted debe
escribir, usted debe apuntar lo que más le toque el corazón del Señor, para que así llegando a su casa escudriñe, analice y le bendiga más a su vida. Esto es lo primero que debemos hacer: escuchar, oír. Seamos prontos para oír, tardos para airarnos, porque muchas veces hacemos todo lo contrario. El segundo es leer la palabra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas con ella escritas, porque el tiempo está cerca. En estos tiempos cualquiera puede comprar y leer la Biblia fácilmente. Pero, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios lo bendijo rica y profundamente? En la antigüedad la Biblia era muy apreciada porque se copiaba a mano. Después de que se inventó la imprenta, el costo del ejemplar era demasiado alto. Además, la mayor parte de la Biblia se había traducido solo en latín, así que la mayoría de las personas no podían leerla en sus propios idiomas. Hubo épocas en que la Iglesia, a fin de retener su autoridad, prohibió que la gente leyera la Escritura. Vemos que cuando la Biblia era escrita costaba una suma de dinero muy elevada, pero hoy en día se consigue muy fácil y sencilla. Hay en distintas partes del mundo, diferentes idiomas, y se consigue fácilmente. Es el libro más vendido en el mundo. Deuteronomio capítulo 17 versículo 9 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí, si vemos, hay varias razones para leer la Biblia día a día. Primero es para que se lea en todos los días de la vida. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿La leemos todos los días? Segundo es aprender a temer a Jehová. Tercero, guardar todas estas palabras y estatutos. Y por último, ponerlos por obra, que es lo que más nos cuesta trabajo. Si nosotros leemos: amarás a tu enemigo y lo bendecirás, y nos encontramos una persona que nos cae mal, y Dios nos recuerda esa palabra y no lo hacemos, imagínense qué va a causar en nuestra vida. Si leemos la palabra de Dios, que debemos gozarnos y alegrarnos, estar siempre gozosos, y de repente viene una enfermedad, viene crisis económica, crisis nerviosa, vienen muchas cosas a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? La lectura de la Biblia indica que es lo que hace en nuestra vida. Es la que nos nutre, es la que nos llena. Algunos dicen que cuando más lees la palabra de Dios, se van todas las dudas, se quitan todas las enfermedades y muchas cosas suceden en la vida del ser humano. Por eso debemos de leer. El tercer punto es estudiar la palabra. Hechos capítulo 17 versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Estudiar la palabra con solicitud. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Proverbios capítulo 2 versículo 4 dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, todo sería muy distinto. Porque primero buscamos plata, oro, en este caso dinero, buscamos economía, estabilidad. Pero si lo buscáramos primero las escrituras, ahí podemos encontrar a los hombres más sabios. Podemos encontrar cómo hicieron sus riquezas, qué hicieron para encontrar sabiduría, inteligencia. También deberemos preguntarnos, ¿cuál es la meta al estudiar la Biblia? Según Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, ¿qué hacemos cuando leemos? Estudiar es más que leer con atención y requiere escribir lo que uno va descubriendo. Leer es más rápido que estudiar y le da un gran panorama. Para el estudio le ayuda a pensar y recordar. Eso es lo que debe hacer usted en su vida: oír, leer y estudiar. Debe usar recursos diferentes porque a veces la Biblia es muy difícil de entender y debemos pedirle guía al Espíritu Santo. No está más decir que antes de leer debe orar para que Dios le guíe. Hay muchas Biblias de estudio, no vamos a hacer propaganda, pero hay muchas Biblias de estudio que usted debe analizar y tener en su casa para que pueda conocer más y más la Escritura. Entre más la lee, más rico se vuelve la palabra de Dios. Así que le invitamos a que usted pueda conocer más y más de la palabra de Dios. Por ahora dejamos hasta aquí el tema y a la próxima vamos a darles a conocer más y más estos 5 puntos que les estamos dando. Que Dios te bendiga y disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Hasta la próxima.